tienen la capacidad para llevarlos. O sea, estamos hablando de una situación de ruptura del tejido social histórica. Claro. O sea, que directamente llegar a la opción de no mandar a tu pibe o a tu piba al jardín porque o tenés que ir a buscar otro laburo, o porque no llegás, o bueno, si no conseguís un cupo en un jardín público, capaz tampoco podés pagar un privado. Claro, y recurrir al ahorro, ¿no? Más del 50% de la población argentina ha tenido que recurrir a un ahorro para poder sustentarse cosas básicas. Estamos hablando de alimentos, estamos hablando de alquiler, estamos hablando de medicamentos, no estamos hablando de lujos. Y para mí, ese es el dato importante, ¿no? Un poco sobre la conversación de la reforma laboral tiene que ver, en realidad, de fondo, eso es, bueno, gastá todo tu tiempo de vida en ser productivo. Y me parece que esa es un poco la conversación que hoy tenemos que poner en la mesa. No sé qué opinan, cómo lo están viendo ustedes. Sí, totalmente. Es esa necesidad de invertir todo el tiempo que tengas para trabajar, porque si no invertís todo el tiempo que tienes para trabajar, no vas a poder subsistir en este sistema que te prohíbe de estar en un montón de otras cuestiones que también tienen que ver con lo que hace a la vida de una persona. Y cambiar el sentido común, esto de ser, como decías vos, productivo, estar trabajando para vivir, mientras el trabajo debería ser solamente una parte de la vida, sumada a un montón de otras cosas. Pero el énfasis en cambiar el sentido común. Claro, fundamentalmente además también estamos hablando de la pérdida de la capacidad del salario real. O sea, vos cobras un sueldo y ese sueldo cuando voy al supermercado, ¿para qué me alcanza? Entonces, ahí empezamos a ampliar un poquito la conversación, ¿no? Es como un dominó. Bueno, a mí no me alcanza, entonces necesito trabajar más horas para poder ir al supermercado, y hoy en día todos estamos buscando precios. O sea, vos no vas al primer supermercado y compras todo ahí, compras verdulería, vas a distintos espacios, y eso también es tiempo de vida. Entonces, ¿cuánto nos pasamos de nuestras horas diarias sobreviviendo en este sistema? ¿No? Tremendo. Claro, porque vamos a ampliar un poco, no está la conversación para mí con la cuestión de la reforma laboral, que además hoy hay tantas noticias por día que hablar de reforma laboral o hablar de los testimonios políticos por ahí queda un poco antiguo, pero en realidad es necesario hablar de esto, porque lo que yo quiero hablar un poco es que vienen por tu tiempo de vida. Los políticos están viniendo por tu tiempo de vida porque no les sirve a alguien que no es productivo. Digamos, hablábamos hace un rato sobre las redes sociales. Las redes sociales forman parte de este sistema porque seguimos produciendo dinero para las grandes empresas corporativas, dueñas de estas redes sociales. Entonces, Mark Zuckerberg. Como Meta. Elon Musk. Sí, bueno, y ni hablar de Google con YouTube. No sé ahora quién es el CEO de Google, pero bueno. Sí. Es que hay una especie, creo que hay una especie de... lo digo como, acá es cuando me empiezo a sentir un poco adulto y grande y mayor, y viejo, podríamos decirlo en otras palabras, pero escucho mucho, yo tengo un primo que tiene 19, 20 años, y escucho mucho a esa generación decir todo el tiempo, tener esta necesidad de querer pegarla, ¿viste? Qué ganas de pegarla, amigo. Tengo ganas de pegarla, como, y no sé, con un video en YouTube, con un que video me en siga Instagram, gente. Quieren ser famosos. Sí, pero me parece que se ha instalado esta necesidad de, bueno, el único camino posible no es el ir a de repente estudiar un oficio y aprender a ser mecánico para poder convertirte en un pibe que sabe de mecánica. De pronto vos tenés YouTube, tenés Twitter que te pagan por tu contenido, entonces los chicos ya empiezan a virar para esos costados, para esos lados. El tema es que llegar a eso es muy difícil, y en el camino terminás quedando caído del sistema totalmente. Pero eso también requiere una disciplina y una constancia. Y un conocimiento también, ¿no? Porque además hoy todos los videos que más se pegan en las aplicaciones de edición, esos tipos de efectos o esos tipos de transiciones son pagas. Claro. Entonces, ahí también hay una lógica que nunca salimos de este sistema, y que en todo caso hacer videos para las redes sociales debería ser uno de los caminos. O sea, Argentina en el continente latinoamericano, pero particularmente en el mundo, tiene una de las formas, o sea, tiene universidades públicas, gratuitas, laicas y de calidad. Totalmente. O sea, y ese debería ser uno de los caminos que les enseñemos a las generaciones a seguir. O sea, profesionalizate. Totalmente. Y eso hoy no se está haciendo, porque se construyen cadenas de sentido en torno a quienes quieren estudiar, quienes son docentes, quienes son científicos, de que es una pérdida de tiempo. Y eso es una conversación que hay que darla. Sí, también tiene mucho que ver con lo que estamos hablando hoy con Gaby y Ivy, los
Los casinos, ¿no? Porque de repente vos la pegaste y la forma para poder ganar dinero es promoviendo un casino como ilegal. Santutu. Claro, como por ejemplo Santutu. Digo, es como... Sí, también tiene que ver con esa lógica, Ujú. ¿no? Pero mira, te voy a decir una cosa. Argentina es uno de los pocos países que eso no se está regulando, que eso no se está legislando y que no se está dando esa conversación. Yo soy de Pinamar. Fui a visitar a mi familia a la costa y en todos los balnearios estaban esponsoreados por casas de casinos online No. o por casas de apuestas. ¿En serio? Exactamente. Mirá. ¿Qué tipo de balnearios? Bueno, los tipos de balnearios que traían a las bandas, los tipos de balnearios que daban conciertos, los tipos de balnearios que eran lindo ir con la familia a jugar a la pelota. ¿Qué venden? Los carteles con letras rojas, con globos, con espectáculos. Bueno, esa es una forma de consumo simbólico. Y es un mercado muy amplio el de las apuestas. Y está cada vez más instalado. Se mueve mucho dinero y las apuestas se meten en todos lados. Las casas pagan mucho dinero para estar en todos lados. Y yo creo que terminan accediendo por la necesidad también. Aparte es dinero muy fuerte. Bueno, si lo vinculamos en el mundo del deporte, en el tenis hay un gran problema con eso. Hay muchos torneos que están esponsoreados por casas de apuestas, pero fuertemente. Pero de pronto, que es lógico esto, de pronto el tenista no puede tener una cuenta para apostar, Claro. por ejemplo, ¿no? De pronto el tenista está jugando en torneos muy chiquitos, no hablamos de torneos de alto nivel, pero en torneos más chicos, y tiene a 5 personas mirándolo y apretándolo para que pierda, porque si no pierde, el otro no gana la apuesta. Entonces eso está cada vez más metido y es bastante peligroso, muy peligroso. Ujú. Y es una nueva alternativa para juntarse con amigos, por ejemplo. O sea, los amigos Claro. hoy se juntan o se chatean y están en las apuestas online. Y es terrible eso, porque los espacios sociales se han digitalizado completamente. Y eso habla también de esta ruptura. Bueno, hay 3 autores que son Viola, Saidler y Piva, que hablan en un texto que se llama El ocio como antiderecho, hablan del homo laborans, que es un sujeto que el homo laborans. Ok. Es un sujeto que en este tipo de sistemas únicamente es valioso si produce. Es decir, si haces cualquier otra cosa como descansar, está mal visto. O sea, hoy que es el día de la siesta... No. Sos un vago. Sos un vago y estaría en contra de Y la aparte política de nosotros este gobierno. somos la casta, tenemos que laburar. Claro. Claro, pero además ahí se me viene una pregunta que sin toda esta conversación de contexto queda media rara, pero es ¿cuándo descanso de este tipo de descanso? ¿Cuándo? O sea, si yo estoy trabajando, me dedico un ratito a descansar para tener la energía suficiente para seguir trabajando. Claro. Entonces ese descanso queda invalidado. ¿Me explico? O sea, vamos cerrando esa idea Sí. porque es interesante ahí pensar qué pasa con las salidas entre amigos. Es como cuando te tomás las vacaciones de las vacaciones. Claro. O sea, está bien, lo que estoy diciendo es capaz, todo lo contrario, porque justamente estamos hablando de trabajar más para trabajar más, pero digo, o descansar para trabajar más, pero digo, viste que a vos te pasa que capaz tiene esa cuestión de necesitar descansar de verdad. Ujú. Digo, bueno, ese descanso que uno tiene hoy por hoy capaz no es el más óptimo para ser más productivo. Claro, y la edad de las juventudes, las adolescencias, yo vengo de la Facultad de Periodismo de la UNLP, una gran casa de estudio, y ahí un poco se da este debate de, bueno, si nos juntamos a tomar una birra, ¿cuánto de esto me implica una pérdida para ir a comprar comida a fin de mes? O sea, si yo me tomo 2 birras con unos amigos, después el resto del mes estoy haciendo malabares Y para y lo charlábamos con las citas la semana pasada. Que justo un oyente mandaba una y decía que, bueno, máximo 2 citas por mes. Claro. Digamos, todo cuesta, porque en las relaciones, no solo en juntarte con amigos, en conocer a alguien, en todo, es todo bastante costoso y ahí te terminas haciendo malabares, claro. Malabares. Sí, totalmente. De hecho, yo el fin de semana. Yo ¿Tuviste una cita? cuento mi vida, ¿no? El fin de semana que viene me junto con amigos. No, puede ser igual, ¿no? Me junto con amigos y. Estuvimos hablando justamente de esto. ¿Qué hacemos? No, bueno, pará, no vayamos a tomar una birra y a comer una hamburguesa. Te dan 30 Montamos una lucas. casa, compramos lata de birra y Claro. tiramos unas prepis al horno. Y apostar. Y apostamos en un gol. Bueno, pero hablando de estos tiempos de ocio, de juntarse Sí. a tomar una birra, de ir a jugar a la pelota, que lo hablábamos antes, tenemos un audio de el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, que cuando se estaba debatiendo la reforma laboral y se armó la hecatombe sobre el artículo 44, dijo lo siguiente sobre jugar al fútbol y lastimarse. Fede, Fede, ¿estás por ahí? no nos Fede. quieras endeudar, hablanos, Fede.
Está tímido, Fede. Está buscando endeudarnos, Fede. Está de Algo lo en lo más. cual vos tomaste una acción activa y el empleador, la verdad que no tiene nada que ver, o sea que te discapacitaste para el trabajo por un tiempo, entonces ahí es el 50%, ¿no? Entonces la idea es que también esto apunta a la reducción, digamos, de estas licencias, si se quiere, eternas que había. Bueno, ¿sobre esto hay modificación o sobre esto no? No, sobre esto no hay modificación No. porque queremos destruir esa mafia. Bien, en ese contexto lo que estaba pasando era, si vos estás jugando a la pelota y te lastimás y perdés la capacidad de seguir trabajando, es problema tuyo. Entonces, ¿eso qué invalida? No juegues a la pelota, Claro. porque No, que te van a acorte- pagar menos. Y Claro. que acortes tu vida y pienses solamente en laburar y laburar. Y no puedas Claro. tener nada de ocio, nada de... Y ahí entramos en este loop. Solo nos enfocamos en trabajar, porque si no, no comemos, porque si no, no pagamos el alquiler. y porque Hay se algo mata. ahí también con esta intención del artículo 44, ahora que estás diciendo esto, que puede ser también una especie de instalar el mensaje sin la necesidad después de que el artículo 44 salga o no. Claro. Digo, es esto que estás diciendo vos de ya instalar ojo, no juguemos a la pelota porque nos podemos lesionar y no vamos a ser productivos. Cuando eso antes capaz no estaba tan pensado en nuestra mente. Era como, che, voy a jugar a la pelota porque laburé toda la semana y quiero distender un poco con amigos. Y si me esguinzo el pie, bueno, o voy a laburar con el pie esguinzado o no podría ir a trabajar durante 2 días. Digo. Claro, pero además nosotros que tratamos de hablar un poco de actualidad, es agotador estar todo el tiempo informado. De hecho, el gran crecimiento de la lectura sobre qué trataba la reforma laboral fue después de su aprobación. Entonces la gente no solo que no está informada, sino que te dicen, che, mirá, te lastimaste, no, el 50%. Y ahí se empieza a correr la voz. Entonces, Claro. la discusión realmente es terrible porque están trabajando en quitarle derechos a los trabajadores cuando ni siquiera los trabajadores tienen tiempo para enterarse cuál va a ser ese recorte. Claro, totalmente. Es terrible. No tenés tiempo para investigar siquiera eso. Exacto. Bueno, se pone aún peor. Julio Cordero, que es el vicepresidente del Departamento de Política Social de la Unión Industrial Argentina, habló un poco de ¿para qué queremos tiempo libre los trabajadores? Lo escuchamos. Se logra limitando la jornada, por ahí es al revés. Porque la limitación de la jornada, ¿cómo será? Yo limito la jornada, entonces usted tiene que trabajar menos. ¿Para qué? O sea, está mal trabajar. Estamos en contra del trabajo. ¿Para qué? Anda a lavar. ¿Para ir afuera a hacer qué? Bueno, probablemente, por supuesto. La vida familiar es absolutamente importante, pero esto ya se debatió. Y como bien se dijo recién, ya se debatió internacionalmente. Es realmente terrible. Y acá también Vaya sesgo. abrimos otro tipo de conversaciones que es qué está pasando con los descansos de la gente en tiempos laborales, por ejemplo. Los descansos para comer, por ejemplo. O sea, la UCA de hecho sacó un informe hablando, bueno, justamente sobre cuáles son los espacios o las capacidades que tienen los empleados de comer. ¿Qué tipo de comida comen? Claro, porque en realidad un trabajador que está almorzando deja de ser productivo. Entonces, ¿para qué te vamos a poner un lugar para almorzar si lo que nosotros necesitamos es que sigas trabajando? O comes parado o no comas. No sirve. No sirve. Exactamente. Y bueno, seguimos en esta conversación de que cada vez absorben nuestro tiempo de ocio. Cada vez tenemos menos tiempo para divertirnos y cada vez tenemos menos tiempo para vivir porque el tiempo de ocio para este tipo de sistema es antieconómico. Pero además, a esta persona que es ociosa, podemos decirle, que quiere descansar y que quiere disfrutar un poco de la vida, porque para eso debería ser la vida, para disfrutar y no simplemente trabajar, se empiezan a construir, por ahí les suenan, las cadenas de equivalencia. Son cadenas de sentidos. Quien disfruta del tiempo de ocio es vago, es inútil, es antieconómico, es improductivo. Y en este tipo de gobiernos podemos hablar de los jubilados, de las amas de casa, de los estudiantes, de los artistas, de los investigadores, de los médicos. Esos médicos, esos mismos médicos que los aplaudíamos en la pandemia por su gran trabajo, hoy en día están siendo recortados, están teniendo jornadas laborales exhaustivas, explosivas además también. Y para mí, ahí también hay que preguntarnos un poco qué vamos a hacer respecto a eso. Desde la política, porque la política debería ser una herramienta. Sí, totalmente. Y ellos igual tienen muy bien manejado todo lo, creo yo, lo comunicacional para que nos olvidemos de esto que estás diciendo, que hace 3 años,
4 años, 5 años eran a quienes aplaudíamos y hoy son quienes están reclamando por un aumento salarial y quizá incluso los escuchás decir del otro lado, ¿no? No de este, pero del otro lado los escuchás decir como y bueno, es lo que había que hacer. Claro. Es brutal. Esto era necesario para que la Argentina sea grande nuevamente. El mismo discurso que tiene Donald Trump, lo que pasa es que Donald Trump está tratando, en cierto punto, de proteger su industria. Claro, cosa que Milei no. Contrario a lo que está haciendo Milei. Y en el contexto de la Argentina Week en Nueva York, me hace pensar, y nuevamente vuelvo a esto, que tener un dólar barato no le hace bien a nuestra industria. Por lo siguiente, cuando nosotros tenemos una industria que compite, tenemos una pyme que hace cuadernos y viene una empresa de Estados Unidos con los cuadernos a $0,20, yo no puedo competir con ese tipo de cuadernos. Claro, imposible. Entonces, ¿qué hago yo? Cierro. Quedo en quiebra, cierro. Y esa empresa que lo vendía tan barato ya no tiene un mercado que le compita. Entonces puede alzar los precios, inflar los precios al valor que le parezca necesario. Y eso hace que también, no solo que quedamos desempleados los argentinos, sino que también nuestra industria queda destruida y queda en manos, en un contexto de guerra, que hoy todos los medios están hablando de guerra, en un contexto de guerra la industria argentina queda desprotegida y a manos de Donald Trump y de la psicosis del presidente de la nación. Sí, si quedamos a manos de la psicosis del presidente de la nación, estamos bastante complicados. Sí. Más después de haberlo escuchado durante todo este tiempo desvariar como desvarió y mucho más si tenemos en cuenta que falleció Robert. El perro que lo contenía emocionalmente. Y que, bueno, no me enteré de eso. Sí, bueno, te cuento. Acá hicimos un minuto. El presidente tiene cinco perros. En realidad son 4 que son clonados y cada uno cumple un rol fundamental para poder contenerlo al presidente. Okay. Uno de esos perros era Robert y Robert era quien lo contenía emocionalmente al presidente. Así que si Robert, que era quien lo contenía emocionalmente al presidente, ha fallecido y nosotros estamos en manos de la psicosis del presidente, de aquí en adelante, para ver que nuestro trabajo sea productivo para poder vivir básicamente y tener ocio, estamos un poco complicados. Chicos, Robert, un nombre de perro más yankee no había. ¿Por qué no le pone Pancho? Le puso Robert porque seguramente hay algún economista que se llame que Robert. se llame Robert. Inspirados en eso. Por eso de repente le escuchamos diciendo Chilina Trosca tan enloquecido No, y de pronto ayer estaba fumadito, no sé. Ayer estaba más con una seca. Estaba con unas encima. Amigos, amigas, 15:45. Vamos a una pequeña tanda, la última tanda que tenemos en este programa, y ya seguimos con Hagamos Ruido. Información y pasión en una sola radio. AM650. Somos Argentina. Comprá tus pasajes en cuotas sin interés. Flechabus.com.ar. Viví tus vacaciones con Flechabus. En la hermosa ciudad de Rosario tenés que visitar el mejor restaurante, La Vendetta, en Martín Rodríguez y San Luis. Pizzas, minutas, carnes y los mejores sándwiches de la ciudad. En Instagram, @LaVendettaOK. Mónaco.